la historia del nacimiento de estas estructuras lógicas en varias áreas, varios contextos sociales, incluso. Cómo fue madurando, solamente lo vamos a platicar un poquito. Y más adelante hay una parte importante, ya es platicar qué es la formalización, qué tiene que ver con nuestras ideas intuitivas, con nuestro razonamiento. Un poco más adelante todavía más, hablar de David Hilbert, que tenía un programa de formalización, ¿no? A lo mejor varios ya lo saben. Vamos a platicar un poco sobre esta idea que tenía Hilbert y de un problema en el que se metió con su programa de formalización. Vamos a evidenciar el paralelismo entre una estructura axiomática y el contenido intuitivo, justo como lo mencionábamos hace unos momentos. Y finalmente, quiero discutir un poco con un ejemplo físico sobre las limitaciones de un formalismo. ¿Qué pasa cuando formalizas? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿O qué problemas pueden llegar a suceder si tu disciplina científica no es puramente abstracta, como es la física, que es una ciencia natural, ¿no? Entonces tiene limitaciones esta parte del formalismo. Sí, de eso vamos a platicar. Ok. Bueno, aquí tenemos unos antecedentes. No puedo escribir. Bueno, no importa. Primero vamos a hablar de Panini. No sé si así se pronuncia, Panini. Fue un filólogo sánscrito que estudió la gramática en la antigua India. Okay. Se estima que vivió aproximadamente entre el siglo 6 y 4 antes de Cristo, me parece, antes de nuestra era. Bueno, fue considerado un pionero en la lingüística descriptiva. Él propuso una gramática. Esta gramática se mostraba cómo se formaban las palabras, qué parte de esas mismas palabras llevaban el significado, ¿no? Entonces tenía como una semántica. Bueno, Panini tenía motivaciones, por supuesto. No pasó que nada más llegó y creó su gramática así de la nada, ¿no? Él vivía en un entorno religioso. De hecho, Panini fue un monje budista que tenía muy marcado este aspecto religioso de esas épocas protohistóricas, por lo que el sánscrito era una lengua sagrada en ese entonces. Entonces, la preocupación de Panini radicaba en que se pudiera escribir correctamente pues el sánscrito, que era su lengua sagrada, y así poder reproducir las formas clásicas de comunicación con los dioses, que pudieran ser pronunciadas correctamente, que no tuviera deformaciones con el tiempo, y así poder tener una relación estrecha con los dioses, ¿no? Esa era su motivación. Bueno, aquí escribí el nombre de la gramática, tampoco sé bien cómo se pronuncia, Astadhyayi. Aquí les comento cuyas reglas tienen una particularidad muy importante, que son cíclicas. Ustedes seguramente estudiaron español en la escuela. Bueno, en el español les dieron reglas gramaticales. Tienen ciertas reglas que las respetan para poder comunicarse con otros de forma que no sea ambigua. Bueno, pues esta también tenía sus reglas, eran cíclicas. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de esas reglas se podía basar en una regla inmediatamente anterior, que funcionara como soporte. De este modo podíamos pensar a su gramática como si fuera recursiva, ¿no? O sea, una generaba a la siguiente y la siguiente quedaba fundamentada. Entonces podíamos hablar de la siguiente regla gramatical. En este sentido, podemos empezar a ver que a pesar de que sus motivaciones eran religiosas, que eran con respecto al entorno en el que se desarrollaba, ¿no? En donde vivía, pues había cierta lógica, ¿no? Empezaba a desarrollar cierta lógica en esas reglas que él iba creando. No voy a tener tanto en eso, es simplemente un antecedente para que puedan observar que incluso antes de Cristo se hacían este tipo de reglas y se va dando una idea de lo que es formalización. Tengo una motivación, establezco reglas que siguen cierta lógica. Aristóteles, creo que ya todos conocemos quién es Aristóteles. Aquí él abordaba los principios fundamentales del razonamiento
De hecho, él trabajaba con argumentos, ¿no? Con juicios. Desde este punto se empezaba a entender lo que eran los axiomas como reglas para estos juicios. Incluso tenía postulados sobre los sofismas, ¿no? Y empezaba a mencionar que era una falacia, que eran todas estas cosas en la argumentación, la lógica clásica. Y pues sí, él tenía ciertos axiomas en esa... que de hecho se heredaron hasta la lógica moderna, en el que podemos ver el principio de no contradicción. Algo no puede ser verdadero y falso a la vez. El principio de identidad básicamente lo que te da a entender es la igualdad de las cosas. No puede haber algo en medio. Es uno de los dos y ya está. No hay una combinación. Bueno, aquí puse un ejemplito. Él se basaba en la consistencia también. Empezaba a saber, con esa lógica, lo que era la consistencia. Como les mencioné, él propuso que había ciertos argumentos falaces, que no seguían estos principios lógicos de no contradicción, de identidad, de tercero excluido. Uno de ellos, por ejemplo, era el que dos proposiciones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, pero puede que sí puedan ser falsas al mismo tiempo. Y aquí pongo el ejemplo de las manzanas. Una manzana puede ser roja y, digamos, es roja, pero no puedes decir que una manzana no es roja si estás diciendo que es roja y que eso es verdadero. Eso caería en una contradicción. Entonces, decir que es roja y que no es roja sería contradictorio. Pero sí que puedes decir que una manzana es roja y que otra manzana es verde. Y las hemos visto, de hecho. O incluso decir que una manzana no es roja y que tampoco es verde. Y en ese contexto, yo pongo esta gama de colores, en el que incluso hemos visto manzanas amarillas. Entonces, bajo esta misma lógica, sí podemos hablar de una gama de posibilidades que no sean dicotómicas, siempre y cuando no caigamos en contradicciones, ¿no? Eso se llama consistencia. Pues aquí podemos decir, no es roja y no es verde, entonces puede ser amarilla, ¿no? Y no es contradictorio, porque ambas son falsas, ser rojo y ser verde. Entonces, en este punto de la historia ya teníamos una idea de consistencia, de lógica, de argumentación, de reglas, de inferencia, que más adelante se definen. Llegamos al estoicismo. Aquí ya se da un enfoque de la lógica proposicional basada en enunciados, como menciono acá en la diapositiva, y se empiezan a incluir diversos elementos establecidos por Gottlob Frege. Proposiciones existenciales, conectores, negaciones, disyunciones, lo que conocemos básicamente en la lógica moderna. Pero bueno, ese es un contexto histórico. Esta escuela del estoicismo se desarrolló en muchísimo tiempo, en un periodo muy amplio de la historia. Y la lógica matemática, la lógica, perdón, hasta ese entonces quedó prácticamente inmutable. No había grandes cambios. Incluso la matemática, siguiendo esa escuela lógica, se empezaba a desarrollar. Se desarrolló una teoría de conjuntos, una teoría que yo podría llamar primitiva, entre comillas, que es más bien una teoría informal de conjuntos, en el que se establecían reglas, ¿no? ¿Qué es un conjunto? Ya, o sea, un enunciado, ¿qué es un conjunto? Siguiendo la lógica que se iba desarrollando hasta el estoicismo. Y como les digo, no había grandes cambios, permanecía inmutable. Fue hasta mediados, perdón, del siglo XIX, cuando aparecieron ciertos problemas lógicos en ese desarrollo matemático que había hasta ese entonces. Se empezaron a presentar problemas de inconsistencia. Y estos se presentan con paradojas. Quizás muchos ya conocen la paradoja de Russell, de los conjuntos, que no puede haber un conjunto de todos los conjuntos. Bueno, hay un montón de paradojas que nacieron
en ese momento. Se dividen en paradojas lógicas y paradojas semánticas. Pero aquí el punto importante es que los matemáticos de ese entonces y los estudiosos de la filosofía de la lógica se encontraron con un problema que los motivó a retomar la lógica y estudiar más a fondo. ¿Para qué? Para evitar que la teoría concluyera proposiciones paradójicas, perdón. Y para entonces se desarrolló la lógica matemática, ya como la conocemos hasta ahora, aproximadamente, porque siguieron habiendo más avances. ¿Okay? Bueno, estas nuevas teorías que se basaban en la nueva lógica, la lógica matemática, la lógica más desarrollada, se conocen como teorías axiomáticas. Se vieron en la necesidad de establecer reglas que evitaran caer pues, en las paradojas, ¿no? Y esos los conocemos como axiomas. Bueno, en las matemáticas, aquí podemos ver 4 ejemplos. Teoría de tipos, teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, ¿no? Teoría de conjuntos de Neumann, Bernoulli, Gödel, teoría de conjuntos de Morse-Kelley. Cada una de ellas tiene sus particularidades. Aquí no los vamos a tratar, pero el punto es que se desarrollaron teorías axiomáticas, es decir, con reglas específicas de comportamiento de sus objetos, para evitar problemas. Ok, pues sin importar el acercamiento con el que se trate estas paradojas, es necesario examinar el lenguaje lógico y matemático que se usará. ¿Por qué? Para no caer en paradojas, nuevamente, ¿no? O sea, no importa qué teoría axiomática vayas a utilizar, es necesario examinar ese lenguaje que vas a usar para poder dar pasos y no volver a caer en contradicciones. Bueno, una de las tareas de la lógica matemática es entonces encontrar qué y qué no puede ser probado dados esos axiomas y reglas de inferencia. Aquí pueden salir varias dudas, porque bueno, si el trabajo de la lógica matemática es encontrar qué y qué no se puede probar, entonces quizás nos encontremos en un pequeño círculo lógico y todo lo que está fuera de ese círculo que no se puede demostrar, pues queda fuera de mi teoría, ¿no? Entonces me puedo preguntar, ok, entonces la lógica no podría demostrar todo. Bueno, todo eso es un debate. Aquí lo importante es que la lógica matemática estudia eso. Si das ciertos axiomas, ciertas reglas, ciertas bases y sus relaciones entre ellos, que serían las reglas de inferencia, pues ver qué tanto alcance puedo tener. Regresando al ejemplo de Panini, a lo mejor sus axiomas eran rudimentarios, ¿no? Sus axiomas entre comillas, y quizás no podían construir todo el lenguaje, ¿no? O construir todo el sánscrito. Pero bueno, eso es trabajo de la lógica, ver si eso se puede o no se puede. Okay, entonces ya sabemos que son reglas, los axiomas, son reglas básicas de comportamiento de los objetos. Pero entonces, ¿qué es la formalización? Aquí viene todo este contexto histórico, aquí viene todo este desarrollo de lógica. ¿Para qué lo quiero, no? Bueno, antes de eso, vamos a aclarar un poquito a qué nos estamos refiriendo con estas cosas. Formalización contra sistema formal, que no es lo mismo. Bueno, una formalización es establecer una relación entre las concepciones intuitivas de algún área, un tema, un contexto, con un sistema describiendo esa área, tema o contexto. Establecer una relación. No son objetos aislados, sino es la relación que hay entre concepciones intuitivas y un sistema que los describe. Y que es un sistema formal, pues ya es el sistema abstracto, compuesto por un sistema axiomático, es decir, un sistema que tiene reglas fundamentales, un lenguaje, que en realidad es un lenguaje formal, y reglas de inferencia. Esa es la diferencia. La formalización es una relación y un sistema formal, pues es el concepto abstracto, ¿no? Esta imagen me la copié de por ahí, esta que acaba de aparecer. ¿En qué es un sistema formal? Establece una cadena de caracteres. Bueno, porque cuando formalizamos, les decía que tenemos que poner en evidencia qué lenguaje vamos a utilizar
cómo lo vamos a utilizar, qué reglas vamos a utilizar. Entonces debe haber un entendimiento general de los que van a participar en esta formalización. Entonces establece una cadena de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? Se establece que es una fórmula bien formada. Ese es el lenguaje formal. Se establecen reglas de inferencia. ¿Okay? Se establece también qué es una verdad dentro de esa teoría. Y cuando se establece qué es una verdad, qué es una fórmula bien formada, qué son caracteres, son cadenas de caracteres, puedes hablar de qué te implicarían esas reglas entonces en tus fórmulas bien formadas. Si se comportan de esta manera, mis fórmulas bien formadas, entonces puedo llegar a cosas que conozco como teoremas, que son consecuencias lógicas. Entonces ahí vamos viendo que es formalización contra el sistema formal. Reglas lógicas. Pero, ¿de dónde salen esas reglas lógicas? Bueno, es ahora donde retomamos esta motivación que tenían Panini, Aristóteles, ¿no? Todos estos se desarrollaron en un contexto social. Bueno, no aparecieron esas reglas de la nada, ¿no? Sino que tuvieron una motivación. Vamos a ver qué es contenido intuitivo y qué es contenido formal. Bueno, un contenido intuitivo es un entendimiento individual o colectivo de las sutilezas de un concepto, o qué tan complejo es un concepto. Por ejemplo, en ese entendido, yo puedo pensar que, no sé, un lápiz, este lápiz que tengo acá, es, no sé, cualquier otra cosa extraña que me esté pasando por la cabeza, por ejemplo, un planeta o correr. ¿Y cómo se comporta? O sea, se puede caer, puede volar, o qué puede hacer esta cosa. Bueno, no lo puede hacer, ¿no? Pero en mi mundo de fantasía quizás lo hace. Y si soy empírico, pragmático, lo veo caer, entonces yo digo, ok, este es un lápiz, tiene tal forma, puede caer. Estoy haciendo una lista de las propiedades de esos objetos. No necesariamente tiene que ser físico, ¿no? Puede ser un objeto abstracto. Entonces eso para mí es el contenido intuitivo. ¿Y qué es el contenido formal? Bueno, si para mí el contenido intuitivo se basa en las ideas, en el razonamiento de qué está pasando con esos objetos abstractos o físicos, bueno, el contenido formal, por su parte, es consecuencia de reglas, consecuencia de axiomas, o una colección de modelos de esos axiomas, definiciones y demostraciones. Okay. ¿Recuerdan el lápiz? Para mí cae, ¿no? Rebota. Ese es mi contenido intuitivo. Mi contenido formal sería decir, si yo tengo algo con esta forma, entonces va a caer, ¿no? Entonces no solamente el lápiz va a caer, también un bolígrafo, ¿no? Una pluma va a caer. Entonces, el hecho de que yo vea caer mi pluma o cualquier cosa que tenga forma de lápiz es una consecuencia de los axiomas. Ese es el contenido formal, porque no está sujeto a la intuición que yo tengo de este objeto particular. Entonces, en eso se diferencia. Y aquí viene un problema. ¿Qué pasa aquí con el contenido intuitivo? Quiero separar bien estas dos ideas. Vamos a llamarle a las estrellas en el espacio como X. ¿Okay? Si yo volteo al cielo en la noche, voy a ver una estrella, esa es X, así le llamé yo. Pero no solamente hay una, hay muchísimas. Entonces las puedo primar. Primar es ponerle estas cositas en la cabeza. Tiene la primera X tiene X', la segunda es XB', luego X', y así nos podemos ir. Uno podría decir, ok, ¿cuántas veces puedo primar? ¿Cuántas veces le puedo poner esta cosita en la cabeza a las X? Y aquí viene el problema de la formalización. Bueno, cualquiera me podría decir, bueno, lo puedes hacer tantos como números se te ocurran para contar, ¿no? Incluso aquí puse una N, números, ¿no? Pero una vez yo diga, ok, puedo primar tantas veces como números me estás diciendo. Entonces,
¿Mis nombres de las estrellas están ahora bien definidas? Esa es la pregunta. Pues la respuesta es que no necesariamente. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya le puse un nombre a las estrellas y sé que ese nombre de las estrellas depende de los números. ¿Qué números? Bueno, no sé, ¿no? Los números que utilizo para contar. Pero entonces yo me estoy regresando a tener que hablar de una estructura ya definida, ¿no? Que son los números. Entonces, realmente no está bien definido porque yo tengo que hablar de una estructura que ya está preconcebida en mi entendimiento, ¿no? Que son los números. Y es ahí donde viene el contenido formal. El contenido formal lo que me dice es quiénes son esos números. Bueno, aquí viene una n bien extraña, esa es la n de los números naturales, que tiene ciertas reglas, axiomas de los números naturales, y me dice qué son, cómo se comportan, qué limitaciones tiene, y curiosamente refleja lo que yo esperaba de mi contenido intuitivo, es decir, que fuera para contar, y es que eso es obvio, ¿no? O sea, cualquiera que no sabe nada de matemáticas, incluso, no sé, un niño de 5 años, 6 años, yo recuerdo que lo hacía, puede contar, ¿no? Bueno, a lo mejor 7 años, ¿no? 8 años, deja de contar. Me podría decir cómo son los números naturales, sin siquiera saber que existe una estructura como los números naturales, que son axiomáticos. Aquí, okay. Y un matemático me podría decir, ok, bueno, puedes hacerlo, pero ¿de qué anillo estás hablando? ¿De qué estructura numérica estás hablando? Y aquí enumero algunas. No espero que sepan quiénes son estas estructuras numéricas, simplemente que vean que puedes estar hablando de una con ciertos axiomas, u otra con otros axiomas, o una tercera con otros axiomas bien extraños, diferentes a los primeros, ¿no? Y ahora ya podríamos decir que está bien definido porque construí esta idea con base en reglas axiomáticas, y que ya no dependen de otra idea preconcebida. Entonces, de ese modo pasamos del contenido intuitivo al contenido formal. Esa es como la diferencia. Entonces, no se habla entonces de formalizar una proposición, es decir, una frase que tiene un valor de verdad, sino de formalizar un marco de trabajo. En este caso, pues, los nombres de las estrellas, ¿no? O esta estructura para contar. Se trata de un marco de trabajo, un contexto o un área. Y para hacerlo se escriben descripciones más precisas de esos objetos, es decir, de estas primas, ¿no? X', XB', o cuando cuento granos de arena en denme un momento, por favor, porque hay un poco de ruido con mis perritos. Voy a silenciar un poco el micrófono y luego voy a continuar. Anda tranquilo si los querés calmar. Sí, es que les van a dar de comer y por eso luego hacen mucho ruido. Okay, yo creo que ya. Bueno, estábamos en que establecemos descripciones más precisas de esas estructuras de las que estamos hablando. Hablábamos de números para contar y bueno, en el contenido formal los matemáticos lo que hacen es establecer esas reglas, una descripción precisa de cómo esos objetos, en este caso números, se comportan, ¿no? Aquí les hago un spoiler, es un sistema de Peano, se conoce como los números naturales. Ya los números naturales en realidad son un modelo de estos sistemas de Peano, son cosas que utilizamos para contar. Pues se establecen descripciones más precisas, eso es lo importante. Y ahora otra cosa importante que escribo aquí es que la formalización, perdón, es un esquema constringente al escribir tales descripciones. ¿Por qué constringente? Porque pone reglas que delimitan el comportamiento.
O sea, los números no los vas a, esos números naturales que son para contar, 1, 2, 3, 4, 5, no los vas a utilizar para volar, ¿no? O no los vas a utilizar para crear círculos o esferas o cosas geométricas, los vas a utilizar para contar dentro de ese marco. Entonces, en ese sentido, en el momento en el que yo hago una formalización, establezco axiomas, establezco reglas de inferencia, perdón, estoy delimitando la manera en la que lo voy a definir. Y hablando de otras áreas, de otras disciplinas, bueno, sería básicamente lo mismo. Por eso existen disciplinas de la física, por ejemplo, la termodinámica, el electromagnetismo, y a pesar de que hay relaciones entre ellas, es un estudio formal dentro de sí mismo. Está siendo constringente las reglas después de la formalización. Bueno, hay 2 grados de formalización. Aquí los pongo, Euclides-Hilbert y Hilbert-Gödel-Litarsky. En la primera me dan nociones de axiomas, definiciones, demostraciones, modelos, con ideas incluso preconcebidas, en las que ya están definidas las cosas. Y aquí hay una parte importante que son los modelos. Por ejemplo, en este caso que les platicaba hace unos momentos de los números naturales, es un modelo de conteo, simplemente. Entonces hay una relación entre mi contenido intuitivo, que eran los nombres de las estrellas, o cualquier cosa que yo utilice para contar, cualquier idea que yo tenga para contar que es intuitiva, hay un modelo entre eso y mi contenido formal. A eso se le llama un modelo. Y se le llama modelo porque son isomorfos, de alguna manera. Tienen la misma forma, se comportan del mismo modo. Ese es un grado de formalización. Y luego, este otro grado de formalización es cuando la lógica se utiliza como un medio de prueba. Ya es un estudio completo de las matemáticas. Nace la teoría de la demostración. Y hay pruebas de lógica de primer orden. O sea, no importa acá, pero lo que es importante en este grado de formalización es que ahora utilizamos la lógica para demostrar a partir de reglas pioneras, reglas básicas, otras proposiciones. En la primera es un poco más general, y hay ideas preconcebidas, hay modelos, y en la segunda ya nos vamos directo con la lógica, atacar el problema, ¿no? Bueno, esa es la parte general de qué es una formalización. Una formalización es establecer una relación entre el contenido intuitivo y el contenido formal. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuál es más importante, ¿no? ¿El contenido intuitivo o el contenido formal? ¿O por qué tiene que ser uno más importante que otro? Bueno, aquí viene un problema al que se enfrentó David Hilbert, que es el de la pureza en matemáticas, de las demostraciones matemáticas. Antes de continuar, me doy cuenta que no he dicho que es una demostración, aunque quizás no es necesario, pero una demostración es una manera de evidenciar de forma lógica la conexión que hay entre una proposición matemática y otra proposición matemática, mediante pasos lógicos. Estás evidenciando. Es decir, por ejemplo, si yo digo que si muevo mis piernas voy a llegar a otro lugar, y yo estoy en el otro lugar, esa es otra proposición. Una demostración sería pararme y caminar hacia el otro lugar. Estoy evidenciando los pasos lógicos. Es una demostración. Bueno, David Hilbert se enfrentó a un problema en este tipo de demostraciones, con un teorema, conocido como el teorema de Sargas. Aquí pongo así muy someramente qué es el teorema. Es un teorema de geometría proyectiva que en realidad trata sobre la equivalencia de triángulos, si son proyectivos o no son proyectivos. No es necesario saber qué es ese teorema. El punto es que se encontró con un problema. Bueno, ¿qué era la pureza para él? ¿Qué significa que un problema o demostración utilice contenido foráneo? Es decir, prestado de otras áreas. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la noción apropiada de contenido al momento de hablar de pureza matemática? ¿Y cómo se puede articular esto analíticamente? Bueno, les voy a hablar de esto
para encaminarnos a darnos cuenta que en realidad la formalización es un reflejo completo de nuestras ideas intuitivas y no se puede separar de eso. Bueno, en la demostración del teorema, este teorema de Sargues, Hilbert consideraba como una demostración pura aquel contenido que era evidente en el planteamiento del problema. Es decir, que si este teorema, como menciona acá, me hablaba de objetos pertenecientes a la geometría plana, entonces esta demostración, esta evidencia de pasos lógicos tenía que contener solamente pasos pertenecientes a la geometría plana y nada más. Para él, eso era una demostración pura, que no tomaras cosas prestadas de otra área, incluso de las matemáticas, de cualquier cosa. Entonces, si ustedes consideraban cosas espaciales, o sea, estoy hablando de un plano, si consideraban argumentos espaciales, es decir, una tercera dimensión, como la que vivimos, pues eso ya no podía ser puro, porque el teorema me habla de triángulos planos, no me habla de otra cosa. Entonces, cualquier cosita extra ya lo hace impuro, en ese paradigma de Hilbert. Bueno, hay otro personaje, Hallett, consideraba que una demostración haciendo uso de consideraciones espaciales no es impura, en el entendido que puede ser inferido de primeros principios. Y esto fue un problema en ese entonces, y abrió una discusión muy grande entre lo que se puede demostrar de primeros principios y lo que no. Y de hecho cambió completamente el paradigma, el método de la pureza, el método de demostración. Porque, bueno, les platico en esta cuestión. Estas diapositivas, de hecho, son más platicadas. Lo que pasaba es que no encontraban una demostración, no encontraban cómo evidenciar pasos, partiendo de sus axiomas, que fueran solamente pertenecientes a la geometría plana. Se crearon otras cosas, por ejemplo, una métrica. ¿Qué es una métrica? Pues, han visto las reglas, bueno, lo que hace una regla es medir, ¿no? Así a grandes rasgos es una métrica, estás midiendo. Entonces, en el estudio de la métrica, pudieron encontrar una evidencia de pasos lógicos que pudiera demostrar que ese teorema era verdadero. Estabas tomando cosas prestadas de la métrica, ¿no? Entonces no era pura. Y encontraron una demostración utilizando una tercera dimensión, es decir, era una demostración espacial, entonces tampoco era pura. Bueno, Hallett dice que sí era pura. Bueno, Hilbert tenía este problema, ¿no? Él tenía su idea, su programa de formalización, en el que él pensaba que podía formalizar absolutamente todas las matemáticas y tener un sistema en el que pudiera además demostrar todo de manera pura, es decir, no salirse a otras áreas y demostrar todo en un área completamente, demostrar todo en otra área completamente y ser completamente consistente, es decir, que no hubiera contradicciones. Tenía esa idea. Y cuando se encontró este problema del teorema de Sargues, pues tenía como ideas en su cabeza, sentimientos encontrados, ¿no? Porque él quería una demostración pura para ser consistente con su idea de formalización. Entonces, él intentó buscar una demostración, sin embargo, pues no se llegó a ella. ¿Okay? Y es cuando viene nuevamente lo del contenido intuitivo y el contenido formal. Porque, bueno, Hilbert en unas cartas en 1920 expone este problema y es como un paralelismo entre el contenido intuitivo y el contenido formal, en el que propone, ok, no podemos encontrar una demostración pura, entonces, ¿cuál es el problema? Y empieza a hacer un ataque al problema, al teorema de Sargues, empieza a hacer un estudio intuitivo, de hecho, muy, ¿cómo decirlo? En el que nada más ve las propiedades del problema, como que lo estaba viendo desde lejitos, y en su entendido de lo que era proyectivo de los triángulos,
su intuición le decía que tenía que utilizar otra dimensión, porque para él esos triángulos proyectivos, pues sí, se comportaban bien, considerando 3 dimensiones, no solamente 2 del plano, a pesar de que el teorema fuera de geometría plana. Entonces empezó a cuestionarse esa parte y decir, ok, entonces, si yo puedo pensar que tiene sentido el comportamiento de esos objetos matemáticos, incluso en 3 dimensiones, entonces no debería haber ningún problema que yo lo utilice, ¿no? Y es cuando se empiezan a cuestionar en qué es una demostración pura, ¿no? ¿Cómo puedo demostrar matemáticas? ¿Qué está bien como un paso para demostrar? Y bueno, aquí viene un problema, en realidad, que muchos lectores de Hilbert cometen, que es que piensan que la matemática es, que, bueno, que él decía que la matemática es completamente formal, es decir, que solamente te tienes que ceñir a los argumentos lógicos y olvidar completamente la parte semántica. Pero pues no es así, realmente lo que hace Hilbert en estas cartas es exponer que es necesario ceñirse también a la parte intuitiva, a la parte del significado de lo que estás trabajando matemáticamente, para demostraciones, establecer reglas que te permitan recuperar los generales para la solución de un problema matemático deben ser establecidos siempre para garantizar una solución en un número finito de pasos basados en un número finito de hipótesis presentados en el problema. Ese era lo que decía Hilbert, ¿no? Primero, en la pureza de los métodos. Cuando decía que todo tiene que ser puro. Ya luego se dio cuenta que no, como les platicaba. Ideas generales. ¿Querés repetir lo último que se tildó? Sí, perdón. Digo que en estas diapositivas no está mostrado todo lo que estoy hablando, pero vienen ideas generales nada más. Es que es más una historia, eso que les estoy platicando de Hilbert. Ok. Uno de los trabajos más importantes de Hilbert es su trabajo de geometría, su evolución a la geometría de Euclides. Esto recibió varias críticas o recibió varias observaciones para ver que precisamente estaba reflejando las ideas de Euclides. ¿Y qué había de diferencia en la axiomática en la geometría de Hilbert? Bueno, antes que nada, la geometría de Euclides se basa también en ideas preconcebidas, en ideas de lo que es una recta, lo que es un punto y lo que es un plano. Es la geometría Hilbert. En esa geometría ya hay un entendido en general de lo que es una recta, lo que es un punto y lo que es un plano. Ni siquiera los define, ¿qué dicen es esto, no? Pero no hay una formalización detrás. Entonces, el logro de la axiomática de Hilbert en ese sentido fue que él sustrajo estas ideas, fue a un nivel más alto y dijo, ok, tomamos 3 objetos, no importa quiénes sean, y le llamamos punto, y le llamamos recta, y le llamamos plano. Son 3 objetos. Y luego esos 3 objetos se comportan de cierta manera, tienen reflexión, tienen traslaciones, tienen ciertas propiedades que pueden cumplir, ¿no? Y definimos lo que es, ¿no? Sin importarme mi idea intuitiva. Entonces, en ese sentido, vamos a regresar a eso ahorita, él podía tomar 3 objetos, sean los que sean, esta carita, esta nubecita y este rayito, ¿no? Es lo primero que encontré. Pero podía tomar lo que sea, y si se daba cuenta que entre ellos había una relación que cumplía esos axiomas, entonces no había razón para regresar al punto, a la recta y al plano que trabajaba en la geometría de Euclides, ¿no? O sea, simplemente yo le ponía nombres y podía hablar de estos 3 objetos como la geometría. O sea, aquí lo importante es que la geometría pues, no es esta carita, no es esta nubecita, no es este rayito, ¿no? La geometría nos habla de estas figuras que conocemos, ¿no? Porque la geometría estudia estas figuras que tienen que ver con el punto de la recta y el plano. Entonces, sí es necesario recurrir
a la semántica de esta área dispuesta a formalizarse, que era la geometría en ese entonces. Porque si no hacemos referencia a qué significan estos objetos, pues vamos a hablar de una cosa muy general y ni siquiera me importaría cómo se comporten entre ellos los objetos. O sea, Hilbert lo hizo de manera más abstracta, pero lo que quería dar a entender en este entonces, en este trabajo de formalización, era que para que un sistema formal pudiera comportarse como la geometría, yo tenía que recurrir siempre a lo que entendía por geometría. Entonces, aquí vamos a esta diapositiva que estaba acá atrás, que dice, los axiomas no son juicios que pueden ser dichos ciertos o falsos. Entonces, tienen un sentido solo en un contexto, en un sistema axiomático. Incluso el mismo sistema axiomático no constituye una declaración de verdad. El sistema axiomático no constituye una declaración de verdad, ¿no? Es una proposición, una afirmación muy fuerte, sino que constituye en realidad una declaración hipotética. ¿Cómo se comportan hipotéticamente tres objetos? Y es esto, los tres objetos se comportan hipotéticamente así. Y si yo le doy el nombre de punto, recta y plano, entonces ahora será una geometría. Y ya puedo dar valores de verdad. Y ya puedo decir, ok, si tengo dos puntos en el espacio, solamente les puedo atravesar una recta. Y eso va a tener un valor de verdad, porque ahora estoy hablando de geometría. Si yo tengo dos objetos y digo la carita y la nubecita se encuentran, no puedo decir si es de forma única o no es de forma única, porque ni siquiera sé quién es la carita y la nubecita. Tengo que ceñirme a la semántica del área que estoy intentando formalizar. Entonces, el sistema axiomático no constituye en sí mismo una declaración de verdad, sino simplemente hipotética. El sistema axiomático, el que corresponde a cualquiera de las dos partes. La propuesta aquí es que es tan importante el contenido intuitivo como el contenido formal. ¿Por qué? Porque el contenido intuitivo me dice cómo están interactuando los objetos que están dispuestos a formalización y los que a mí me importan. A mí no me importa la carita, la nubecita y el rayito, sino que me importan el punto, la recta y el plano. Y es tan importante eso que tiene que reflejar el comportamiento de mis axiomas, de mi lógica y mis reglas de inferencia dentro de esa formalización. Porque si no lo refleja, voy a llegar a tener problemas, nuevamente, como el teorema de Desargues, en el que me intente ceñir simplemente a lo que me dice mi teorema, cuando ya tengo, ¿no? Ya tengo demostraciones, ya tengo razonamientos y que son intuitivos y que son lógicamente válidos, que no pertenecen al planteamiento del problema. Puedo llegar a esos problemas si ignoro completamente el contenido intuitivo. Pues, lo que quiero dar a entender es que hay un paralelismo entre el contenido intuitivo y el contenido formal. Es necesario para poder formalizar siempre regresar a la semántica, no olvidarlo. Y aquí hay un ejemplo. Ese es el problema de Hilbert. Aquí hay un ejemplo físico, la catástrofe ultravioleta. Quizás algunos físicos ya la conozcan. Es, de hecho, el inicio de una física moderna. Es uno de los inicios de una física moderna, de un área de la física moderna. Les platico más o menos qué es la catástrofe ultravioleta, porque aquí pongo grafiquitas así y a lo mejor ni siquiera se entienden, ¿no? Bueno, imaginemos un cuerpo. Ustedes pueden ir a su baño, no sé si tengan en su baño un espejo, y se pueden ver, están reflejando luz, lo que sucede según el modelo electromagnético, óptico también. Están reflejando luz. Y si ustedes ven a la pantalla de su televisión, pues no van a ver nada, ¿no? Está todo negro. Entonces no está reflejando. Bueno, lo que pasa aquí con estas superficies es que cierta energía se absorbe y cierta energía se refleja. Cierta energía se emite también.
Bueno, hicieron un experimento teórico, el experimento del cuerpo negro, que es un cuerpo negro, pues como la pantalla, ¿no? Que no pueden ver nada porque no está reflejando nada. Bueno, en este cuerpo negro, era un cuerpo, tenía una cavidad ahí en ese cuerpo, en el que le hacían incidir toda la luz de toda la que se encontraran, de todas las longitudes de onda, como dice aquí, longitud de onda. ¿Eh? Pero, por ejemplo, el rojo tiene una longitud de onda, el azul tiene una longitud de onda, etcétera. Incluso la que no vemos. Bueno, le hacían incidir toda. Y este cuerpo, como era negro, no reflejaba nada, lo absorbía. Por conservación de energía, no se puede quedar esa energía perdida en el espacio, sino que la tiene que emitir de algún modo, ¿no? Entonces se esperaba que toda esta energía absorbida se tenía que emitir en forma de calor. ¿No? Y si ustedes le inyectan cierta energía, pues lo que sale tiene que ser equivalente. No puede ser ni más ni menos. ¿No? Es conservación de energía. No pueden crear cosas de la nada, ¿no? Físicamente. Entonces el cuerpo negro recibía energía, no reflejaba nada, todo lo absorbía y se esperaba eh, que emitiera más o menos la misma energía, ¿no? Salvo pérdidas. Como era teórico, tenía que ser exactamente la misma. Bueno, para el paradigma de la física clásica, que tenía sus reglas, sus axiomas, que en este caso son postulados, porque corresponden a cosas empíricas, comportamientos empíricos. Tenía sus postulados, tenía sus reglas, cómo tenía que comportarse la energía. Bueno, sus reglas les decían que entre más crecía la frecuencia, en este caso la longitud de onda se hacía más pequeña, entre más se hacía más pequeña la longitud de onda, se tenía que emitir más energía. Tanto así que en el ultravioleta esa energía emitida se iba a infinito. Entonces uno se preguntaba, bueno, teóricamente me dice que se tiene que ir infinito, pero si yo no estoy introduciendo energía infinita en mi cuerpo negro, sino que estoy introduciendo un poquito de energía, va creciendo y luego se va haciendo pequeña, es finito. ¿Por qué me sale un infinito? ¿Por qué se va infinito la energía? Entonces, esto pueden ver que físicamente es un problema muy grande porque no refleja lo que entendemos como conservación de energía en física. O sea, que las cosas no se crean ni se destruyen, no se transforman, ¿no? Aquí se estaría creando mucha energía de la nada. Entonces, este es un problema porque no respeta la conservación de energía. Por eso se llama catástrofe ultravioleta, porque este modelo, que son reglas, ¿no? Que son axiomas, que me dicen cómo se va a comportar mis objetos físicos, pues no estaba respondiendo lo que yo quería describir con este modelo. Teóricamente estaba bien, teóricamente el modelo es correcto, incluso la física newtoniana es correcta, no tiene huecos, ¿no? Está bien, tiene sus limitaciones, pero teóricamente es correcta. ¿Okay? Pero lo que quiere reflejar no es así, entonces es un problema. Y es donde tienen que ir a la semántica, ¿no? Ver qué significan estos objetos, ver qué entiendo yo por energía, ¿no? Ver qué entiendo yo por transferencia de energía, por absorción de energía, por radiación de energía. Es decir, tengo que ir a mis ideas intuitivas, sí o sí, porque aquí tengo un problema con el modelo, ¿no? Y es ahí donde, bueno, empezaron a preguntarse, ¿no? ¿Qué pasaba? Hicieron varios modelos, de hecho, ¿qué estaba pasando? Luego viene Planck, este personaje que tenemos aquí a la izquierda, es Planck, el padre de la mecánica cuántica. Y bueno, se da cuenta que el paradigma clásico hasta entonces era que la energía se transmitía continuamente. O sea, cortabas un pedazo y tenías otro pedazo ahí. Cortabas otro pedazo y tenías otro pedazo ahí. No había pedacitos, ¿no? Era continuo, lo que entendamos por continuo. Y bueno, propone un modelo que se ajustaba bastante a lo que veían ellos físicamente, a lo que veían ellos con sus manos, con sus ojos, con sus medidores, ¿no? Y como eso era lo que ellos querían modelar, pues él decía, bueno, mi modelo pues sí queda, ¿no? Aunque él no estuvo de acuerdo en un inicio, porque ese modelo ya no veía la energía como un continuo, sino que lo veía como paquetitos, ¿no? Eso es lo que pasó. No estaba de acuerdo, muchos no estuvieron de acuerdo tampoco, algunos aún no están de acuerdo, pero bueno, a mí me gusta que sea por paquetitos, entonces yo estoy de acuerdo. Entonces viene y modifica los axiomas, ¿no? Crea una nueva teoría con axiomas distintos. Ahí están las limitaciones, ¿se dan cuenta? O sea, la limitación de la teoría es
la teoría como teoría en sí misma, no como física, sino la teoría física. La limitación es la semántica que estás intentando relacionar, ¿no? El significado físico. El significado físico, entonces, es lo que está limitando, ¿no? De hecho, se limitan en sí mismos. Entonces, a la teoría lo limitan los axiomas y al modelo lo limita, pues, el significado físico, en este caso, o en general, la semántica. Ahí había un problema. Entonces, bueno, para tener una buena teoría, una teoría que describa el área en particular que estaba intentando describir, que es la física, pues tenía que irse a modificar o a entender qué pasaba con esos objetos físicos, qué significaban, ¿no? Entonces, cuando llega un nuevo paradigma, dicen, ok, entonces la energía no es continua, sino que se transmite por paquetitos. Y así lo entienden ahora. No, pues ahora yo entiendo que la física se transmite por paquetitos. Es un problema de los postulados de la física clásica que sugiere una corrección o evolución. Y aquí viene una discusión un tanto importante que leí hace algunas semanas en Wikipedia, de hecho. Por eso no siempre es bueno leer todas las cosas en Wikipedia, que dicen que el modelo de la física clásica no logra predecir o no logra reproducir ciertos fenómenos porque falla, dice esto, porque falla en reproducir ciertas ideas de la física. No voy a decir cuáles, pero el punto es que la Wikipedia dice que falla en reproducir ciertas ideas de la física. Pero está mal, o sea, la física clásica no está fallando en absolutamente nada. La física clásica está describiendo lo que tú le dijiste que describiera, ¿no? Con tus axiomas, con tus reglas, cómo se deberían comportar entre los objetos físicos, está describiendo. Si tú le dijiste que describiera así, pues bueno, ni modos, ¿no? Ya luego nos dimos cuenta que no tenía que ser así. Pero ese es un problema, hay un problema que aparece, desde aquí les comento en la Wikipedia. Es como yo comentaba este ejemplo hace algunas semanas también, que tenemos un extintor, ¿no? Y hay un volcán cerca de mi casa que hace erupción. Y llega la lava a mi casa, yo agarro mi extintor y quiero apagar la lava. Y no la apaga. No sé por qué no la apaga. Y yo digo, mi extintor no sirve para nada, ¿no? De embalde lo compré y no puedo hacer nada con él. Pero pues no, el problema no es del extintor, el problema es mío de no haber visto que el extintor solamente sirve para el fuego, no para la lava, que quién sabe que sea eso, ¿no? Entonces, ese es el problema, es un problema importante, ver qué alcance tiene la ciencia, qué alcance tienen los postulados primarios de la ciencia en la que se está fundamentando, y asimismo, en un acto de formalización, darse cuenta que lo que tiene que ir escrito en los axiomas, en las reglas, en todo mi proceso de formalización, sea exactamente lo que quiero formalizar en esta área en específico. Si no, voy a caer en estas cosas, en otra catástrofe ultravioleta de otro lado, ¿no? Entonces, es importante no separarse del significado de los objetos que estoy intentando formalizar. En la parte de Hilbert, perdón por regresarme e irme, es que no sé por qué. Aquí en la parte de Hilbert, igual era un poco más difícil darse cuenta de esas cosas. En la física, pues bueno, lo ves en un experimento, ¿no? No hay problema. Pero en la matemática son conceptos completamente abstractos. Entonces, pues uno piensa que se pueden comportar de esta forma o no sé, de otra forma, porque todo está en el razonamiento. Entonces, fue un poquito más difícil, la discusión llevó mucho más tiempo. Y aquí salieron otras cosas, ya en la lógica, donde viene Gödel y tira el programa de Hilbert, pero eso es otra historia. Les puedo comentar otra historia que no puse acá. Esa es la penúltima diapositiva. Es la de Newton. Todos conocen a Newton, ¿no? Como la persona que le cayó la manzana en la cabeza, la persona que hizo la ciencia como es ahora, la ciencia básica.
Pero Newton no siempre fue esta persona que todos conocemos, ¿no? De hecho, esto que les voy a contar, de una plática que vi hace poco. Newton vivía en una etapa, en una era religiosa, completamente religiosa, ¿no? En un contexto tremendamente religioso. De hecho, era un estudioso de la teología. Además de su trabajo de la filosofía natural, pues él también era un estudioso de la teología. Entonces, ¿cómo podía incluir estas dos concepciones que él tenía del conocimiento? O sea, la teología y la filosofía natural. En ese entonces él ponía su propuesta de la óptica, ¿no? Donde hablaba de que un cristalito refleja la luz de esta forma, y si lo mueven para acá refleja de la otra forma, y así hablaba Newton. Hablaba muy mundanamente, pero ese era el conocimiento que iba formando. Bueno, ¿cómo podía incluir estas dos ramas del conocimiento que parecen completamente ajenas? Bueno, para su fortuna estaba en ese entonces algo que conocemos como la alquimia. Era un discurso clandestino de aquellas épocas. Esa alquimia tenía una patita en la teología y otra patita en la filosofía natural, ¿no? Estaba en los dos lados. De hecho, en la alquimia está la piedra filosofal, que es una forma condensada y tangible de lo que es el Génesis. La piedra filosofal pues, se está uniendo a esas dos cosas. Newton hacía alquimia, aunque no lo creamos, ¿no? Aunque nosotros pensemos que Newton es aquel que nos tuvo que enseñar a derivar y que nos tuvo que obligar a derivar y a integrar en la universidad, en el bachillerato, pues no solamente era eso Newton hacía muchísimas cosas, ¿no? Era un alquimista. Newton compraba el alma del mercurio, ¿no? Salsa tártara y no sé cuántas cosas más, para que él empezara a hacer sus primeros experimentos. Entonces, se dan cuenta, él tenía incluso otras motivaciones. Su motivación no era escribir que le cayó una piedra en una manzana en la cabeza solamente, sino que tenía muchas motivaciones. Y hacía sus primeros experimentos sin saber él que estaba haciendo un pionero en la ciencia, en la física clásica hoy en día. De hecho, Newton escribió un tratado alquimista, ¿no? Llamado The Vegetation of Metal, y esto me lo voy a copiar de la plática que vi. Dice que los metales vegetan, ¿no? Así hablaba en sus escritos. O sea, todas las cosas son corruptibles, todas las cosas son generables. La naturaleza solo trabaja en sustancias húmedas y con un calor suave. Eso decía Newton, así hablaba Newton. No es que Newton haya llegado a decir primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton, acción y reacción, sino que hablaba en un sentido poético. Entonces, todas estas motivaciones se fueron, claro, modificando con el tiempo, con las escuelas que fueron haciendo, y con la pedagogía también, hacer libros de texto, todo esto. Y se fue construyendo en lo que ahora conocemos como leyes de Newton, ¿no? Porque detrás de todas estas motivaciones, toda esta plática poética que incluso tenía Newton, había detrás una lógica con postulados, cómo funcionaban, cómo en sustancias húmedas y con calor suave, ¿no? O que todas eran incorruptibles. Todo eso daba seña de sus leyes. No solamente llegó y postuló cosas. Entonces, la formalización no es necesariamente escrita así de forma horrible, horrenda, que nadie entienda, ¿no? Sino que todo viene de un discurso con un significado específico, incluso poético, como lo hacía Newton, ¿eh? Y ya de ahí se extrae, se abstrae, se escribe en un sistema formal en donde estás de acuerdo de qué estás hablando, tienes un lenguaje, tienes reglas de inferencia, tienes proposiciones. Es muy diferente, parece completamente diferente, pero está relacionado. Y está tan relacionado que, desde mi punto de vista, se relacionan de manera simbiótica, lo que digo ahora. Bueno, esta fue una plática más que nada para ver las particularidades de la formalización. Como les decía, no es para enseñar a formalizar, ¿no? Es otra cosa. Y ver qué limitaciones hay, ¿no? Ver cómo se relaciona con lo que entendemos normalmente, cómo definir cosas con lo que entendemos normalmente y no separarnos de eso, porque si no podemos caer en ciertos problemas, en catástrofes ultravioletas.
Y bueno, eso sería todo lo que les puedo compartir por ahora sobre la formalización. Si tienen alguna pregunta respecto a esto, alguna aportación también, estoy dispuesto a escucharlos. Muchas gracias. ¿Querés cerrar la diapositiva? Así voy viendo quién levanta la mano. O pueden ponerlo acá, en el chat. Bueno, mientras hago una pregunta sobre esto último que trajiste, se ha armado el debate hace una o dos reuniones sobre una frase de un libro de Alfredo Edelstein, donde él planteaba que en la matemática los términos de una fórmula, por ejemplo, eran significantes, es decir, no tenían significado determinado, coagulado, por así decir. Por ejemplo, A más B por C, cada uno en sí mismo no significa nada. Ahora, con esto que vos traes, ¿cómo lo podríamos pensar? ¿Necesariamente es algo hiperabstracto o más bien se requiere del lenguaje natural? Porque eso planteaba él también, que si alguien se lo quiere transmitir a otro que no sabe de matemáticas, va a necesitar el lenguaje natural para poder explicar qué dice ahí. Creo que se articula con esto que vos planteás, ¿puede ser? Sí, de cierto modo. Como les comentaba, en el caso de Hilbert, bueno, con esto de lo que el ejemplo que les daba de las estrellas, del nombre de las estrellas, claro, lo que haces en una formalización es dar un esquema completamente abstracto que no está atado a ninguna interpretación. Entonces, por ejemplo, X más Y y todo eso, pues no significa más que X más Y, a menos que nosotros lo consideremos como un modelo que tenga un significado de ciertos objetos que sean X, por ejemplo, X manzana, ¿no? O X estrella, como lo ponía en el ejemplo, y Y, que sea cualquier otra cosa. Entonces, una vez yo le dé un significado, eso ya va a ser un modelo y ya podría yo hablar de matemáticas con un significado, si lo queremos ver. Entonces, sí, en ese entendido, yo necesitaría recurrir al lenguaje natural para transmitirle a otro la idea de qué significan esos símbolos. Por ejemplo, en la física lo acabo de hacer. Yo les estaba platicando del cuerpo negro, lo que pasó con la catástrofe ultravioleta. Yo no sé si aquí hay algún físico, y seguramente me van a salir con ecuaciones, ¿no? Ah, pues mira, aquí en la ecuación te sale tal. Pero yo lo entiendo porque yo estudié las ecuaciones. Sin embargo, lo esencial del modelo, pues es el sentido físico que está pasando, ¿no? Mi lenguaje natural, mi contexto. Si necesita haber un modelo, una relación entre ellos. Sí. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Ahora en el chat, Dulce pregunta, ¿se puede formalizar sin la intuición o la intuición forma parte de la formalización? Sí podemos formalizar sin la intuición, de hecho, porque la matemática es completamente abstracta, pero depende qué es lo que quieras formalizar, ¿no? O sea, por ejemplo, hay varias teorías matemáticas que no están atadas a ningún objeto intuitivo y funcionan porque sus axiomas están escritos y sus relaciones entre los objetos
están dadas. Sin embargo, aquí el problema nacía cuando tú querías formalizar un área específica que nace de la intuición. Si no tomabas en cuenta pues, esa intuición o lo que significaban los objetos, pues terminabas creyendo que lo que estabas haciendo estaba mal, porque te ceñías completamente a la formalización. Entonces, sí se puede formalizar sin intuición, pero depende qué es lo que quieras formalizar, ¿no? Por supuesto. Y la intuición va a formar parte de la formalización justo cuando lo que quieras formalizar tenga un significado. Necesitas considerar la semántica. Entonces, depende, ¿no? Más bien depende. La respuesta es depende. Emma. ¿Se me escucha bien? Se me hizo bien interesante lo que estás planteando al final sobre Newton y Einstein. Bueno, no Newton y Einstein, sobre la formalización que tuvo Newton y después, pues, viene toda una revolución en la física, pero pues sin Newton no habría nada de la formalización, ¿no? Entiendo que ciertos objetos para cierta utilidad que pueden ser formalizables. Eh, por ejemplo, en el psicoanálisis pasa algo muy similar a lo que pasó en la física. Y no sé si sea algo que pasa en muchas ciencias, suponiendo o dando por entendido que el psicoanálisis es una ciencia, que se inicia con estos supuestos que vienen desde otro tipo de saber. En el caso de Newton hablabas de la religión, de la alquimia y de otros conocimientos que le daban una fuerza de episteme a Freud, y que posteriormente viene Lacan, entendido que Lacan formaliza ciertos objetos, pero también hay objetos formales en Freud, ¿no? Y me parece que es interesante porque Freud sirve para ciertos, o sirvió en algún momento para ciertos objetos clínica, no sé si aún, pero lo que permite Lacan es, a partir de la formalización de estos objetos y del estudio de otras ciencias y la suerte de episteme, darle más fuerza a la teoría y quizá atender, porque realmente para lo que sirve el psicoanálisis es para atender a pacientes clínicamente, quizá atender a los malestares actuales, dice Alfredo, ¿no? Que el fin del psicoanálisis es estar a la altura del malestar en la cultura de la actualidad. Y se me hace bien interesante. Ahora, también decías en el principio, pero ahorita no estoy formulando ninguna pregunta, también decías en el principio que había cosas, o no sé si lo entienden, que había cosas que no pueden ser formalizables. ¿Tú qué opinarías, por ejemplo, si es posible formalizar parte de la subjetividad? Digo, porque he estado haciendo un trabajo, también me has estado acompañando en eso, haciendo un trabajo donde lo que he logrado formalizar tiene que ver con ciertos objetos a los cuales la matemática sí puede enlazarse, ¿no? Por ejemplo, el significante, la relación del significante con otro significante, la relación de la cadena significante, que al final terminó siendo ahí un invento. Pero estos objetos sí pueden ser formalizables, pero cosas como lo que siente un paciente o lo que piensa un paciente, ¿eso puede o no puede caber dentro de la formalización? O podríamos pensar nosotros como psicoanalistas la formalización del psicoanálisis como un esquema general para que a partir de allí podamos solamente pensar lo que ocurriría en un campo clínico. Yo creo que la pregunta está un poquito para, no sé, no sabes de psicoanálisis mucho, pero quizá te puedas orientar o nos puedas orientar un poco en eso. Ok. En cuanto a No sé si la subjetividad, planteé mal. voy a intentar responder. En cuanto a subjetividad, no estoy seguro que lo puedas formalizar porque precisamente una de las cuestiones que debe haber es un consenso
un consenso de a qué te estás refiriendo con algo, con un objeto. En este caso me mencionas el sentimiento que tiene un paciente. Yo no estoy seguro si alguien me está diciendo que está triste, yo no estoy seguro qué tan triste está o cómo, no sé, de qué forma está triste este paciente. Entonces, en ese modo, definir lo que es tristeza para ese paciente sería bastante complicado, al menos para mí. Yo no podría hacer una formalización ahí porque ese objeto que estarías definido tendría muchas interpretaciones. Entonces, eso en realidad no sería formalizar, sería nada más dar como una opinión de lo que está pasando con ese objeto. Ahora lo que me dices, si verlo como un marco general, sí, yo creo que va por ahí. Más que nada ver cómo están interactuando estos objetos. Me mencionabas los significantes. Los significantes como objetos sí que los puedes tratar, o sea, sí un sentimiento, pero cómo se relaciona con otro significante, ¿no? O por qué va a ser un significante. Establecer reglas de interacción entre ellos y en un marco general, sí, puedes formalizar esa parte, ¿no? Hay ciertas cosas que no creo que se puedan formalizar, por ejemplo, la completez del lenguaje es algo muy grande que yo pienso que incluso dentro de las matemáticas está el lenguaje, ¿no? Y no al revés, no las matemáticas sobre el lenguaje. Entonces, esas cosas sí pueden ser muy difíciles, pero como una estructura general dentro de la disciplina, el psicoanálisis, pues yo pienso que sí se puede, se puede. No sé si por ahí va tu pregunta, si no, aclara. Sí, sí, porque me quedo pensando un poco porque eh, no sé si esto pasa también en la física, si hay otras, bueno, sí, sí, porque lo estabas explicando hace un rato, pero quisiera que me cerraras la idea un poco más. Si es posible que otras ciencias u otras disciplinas, por ejemplo, pues la teología, ¿no? Que no es en sí una ciencia, pero pues es el estudio de las religiones y de Dios y todo esto, si es posible que estos otros estudios vengan a complementar aquello informalizable, ¿no? Y si también en la física ocurre que hay cosas como, por ejemplo, la política, que puede definir o no el uso de la matemática o de la antropología o de la lingüística para sus fines y para su formalismo como ciencia. Está silenciado. No te escuchas. Ah, ok, ya. Pues en la física, propiamente como teoría física, no pasa, pero en la comunidad científica sí. Es decir, que la política llegue y te diga, pues tu modelo no lo voy a utilizar porque no está tan formal. ¿Y qué es no estar tan formal? Pues eso es un consenso, ¿no? Dicen, a mí me gusta porque tiene poquitos pasos o poquitas reglas de las que se pueden deducir los demás. Y la comunidad científica dice, a mí me gusta más este que el tuyo. Entonces, ahí sí interviene la comunidad científica, la política, de algún modo, eh, el contexto en el que se está desarrollando esa ciencia, están dando los artículos. Sin embargo, dentro de la teoría, pues en realidad no. O sea, no estamos incluyendo objetos de otras áreas. Sí existen teorías que son más rechazadas, por ejemplo, la supersimetría, un área de la física, que están siendo abandonadas por cuestiones políticas. Sin embargo, la supersimetría como teoría no ocupa argumentos políticos, ¿no? Es física nada más. Este, en ese sentido, pues ya dependería qué es lo que quieres explicar dentro de esta disciplina, que te haga necesitar de la política, de la sociología, todas estas cosas. A lo mejor sí está justificado su uso, ¿no? A lo mejor no tiene nada que ver con la formalización y sí los puedes utilizar y pueden estar trabajando juntos. Eso tendrías que analizar. Entiendo entonces, porque eso también lo trabaja un poco Alfredo en estructuras clínicas, eh, que hay en la ciencia no habría una verdad verdadera, o sea, una verdad máxima como igual se ha intentado pretender en el psicoanálisis a veces cuando se mete la matemática, ¿no? La matemática como la verdad de la ciencia, entonces hay una verdad verdadera en la matemática,
sino que la ciencia, con esto que mencionas, en los consensos, también habría parte de la subjetividad de los científicos metida, ¿no? O sea, esto sí se usa, esto no se usa, a pesar de que las dos teorías puedan estar lógicamente y racionalmente bien argumentadas. Ah, claro, bueno, en eso sí, hay debates sobre la metafísica, ¿no? O sea, también de lo que consideramos cierto y lo que consideramos falso dentro de la física. Mm, por ejemplo, la velocidad de la luz es algo bien curioso, ¿no? Este, no, nunca se ha medido entre dos puntos, nunca se ha medido eh, entre un punto y luego entre otro. Bueno, este debate es un poquito difícil de seguir, pero se dice que hay una simetría, ¿no? Entre la velocidad de la luz. Y bueno, es como una definición básicamente de la velocidad de la luz. Es toda una discusión sobre cómo se ha medido la velocidad de la luz. En ese entendido, sí podemos tomarlo como una creencia, pero que depende de un debate metafísico, que es lo que está pasando ahí, ¿no? Y de la epistemología que se está utilizando, de la filosofía de la ciencia. Y pues sí, ahí podría entrar la subjetividad, qué tanto debate se está llevando a cabo, quiénes están participando. Y ya como teoría, ya que estén fundamentados los principios, las definiciones completamente, pues ya, ahí ya dejaría de existir, ¿no? O también, ¿qué hay detrás? ¿Qué hubo antes del Big Bang, ¿no? Si es que hubo un antes, como se entiende un antes. En realidad no nos importa, eso decía Stephen Hawking, ¿no? Lo que nos importa es lo que pasó después. Entonces, todas estas creencias, se puede llamar creencias, de lo que pasa fuera del reglamento de la física, pues quedan como a debate, ¿no? De lo que piense la comunidad. Y dentro de ese debate, pues viene la delimitación de lo que estamos haciendo. Considerar el Big Bang, considerar qué es lo que está pasando en la evolución del universo, en la inflación, todo eso. Y ahí ya viene, pues, el desarrollo de la física, en ese caso. No sé si por ahí va tu Preguntas. discusión. Sí, gracias. Hay pregunta de Ángel Rueda en Facebook, la voy a leer. Respecto a las limitaciones de la formalización, si quiero proponer un conjunto de saberes para formalización y encuentro que no me es posible y que la limitación es mía o de las ideas, ¿hay saberes no formalizables? Creo que la leí bien. Si quiero proponer un conjunto de saberes para su formalización y encuentro que no me es posible la limitación, que no me es posible, acá iba un punto, la limitación es mía o de las ideas. ¿Hay saberes no formalizables? Sí, como comentábamos hace rato en una pregunta que me habían hecho, sí hay saberes no formalizables. De hecho, dentro de la misma matemática puedes formalizar cosas que incluso no sean consistentes, ¿no? Pero que sean completas. Entonces, hace rato hablábamos del lenguaje como un todo, ¿no? El estudio del lenguaje. Formalizable matemáticamente hablando, yo considero que no se podría hacer. O incluso hablando de esto de los que entiende una persona por un sentimiento, ¿no? Son ejemplos básicos de cosas que yo considero que no se pueden formalizar porque se prestan a una subjetividad, no las puedes definir. Ahora, en cuanto si encuentras un conjunto para formalizar cierta cosa, y te sientes incapaz de llevarlo al papel, quizás no hay limitación de las ideas, ¿no? A lo mejor sea porque necesitas leer un poquito más cómo son los símbolos o de lógica, cómo llevar de un punto a otro, cómo establecer los axiomas, todo eso. En ese caso, pues yo diría que es una limitación personal. Por ejemplo, hay cosas que no entiendo de la relatividad y por eso no me dedico a relatividad, me dedico a física de altas energías. Ahí es limitación mía, ¿no? Hay principios que yo me quedo como pensando por qué son así. En ese caso es limitación mía. Sin embargo, hay cosas que sí entiendo de la relatividad. Entiendo por qué funciona así, entiendo la idea geométrica que daba Einstein. Hay cosas no formalizables, por supuesto. Y para saber si el problema que tienes es que te encontraste con un área no formalizable o con una incapacidad de formalizar, pues sería
estudiar más y ver si realmente la estás pudiendo formalizar, ¿no? Ahí sería un campo de la lógica, ver si puedes incorporarle una lógica, un sistema axiomático, reglas de inferencia y que todo pase como tú querías que pasara. Pero sería como un estudio completo de qué está pasando con esos objetos. No sé si por ahí va tu pregunta. No sé, veremos qué contesta. Hay otro comentario. Dice Ecoever, la fórmula del fantasma, sujeto pues barrada Losange A, y el grafo del deseo son el modo en que Jan formaliza la subjetividad. Es como un comentario. No sé. Bueno, no sé cómo funciona. Estaría interesante estudiarlo. A ver cómo es la formalización. No sé si estrictamente formaliza la subjetividad, sino más bien que formaliza ciertos conceptos y la relación entre ellos, me parece a mí. Por ahí sería más acotado, no es la subjetividad. Y a mí también. El hecho del grafo es como una escritura para hacer más observable la relación de los conceptos entre sí. Me parece importante también rescatar lo que trajo Jafet de que los axiomas no son juicios a los que se le pueda atribuir verdad o falsedad, sino que son hipotéticos, que en el campo del psicoanálisis a veces se olvida. Por ejemplo, en las facultades se transmite la teoría freudiana como si fuera una verdad, el reflejo de la realidad, no como una hipótesis teórica que se construyó en un momento determinado y que dentro de esa teoría tiene sus contradicciones internas, tiene también problemas externos en relación a, bueno, límites también de problemas que no puede explicar, como decías vos, creo, equivalente a lo de la catástrofe ultravioleta. No sé, suponte una familia homosexual quedaría fuera del complejo de Edipo que explica Freud, supongamos. Y también existen problemas por el contexto actual que genera nuevos límites a la teoría, digamos. Cuestiones que no explica o que las explica mal o que se transforman en prejuicios. Pero bueno, no es que sea falsa en sí, sino que esas hipótesis por ahí dejan de ser coherentes, consistentes o aptas para problemas de la actualidad. Sí, justamente es el mismo problema de la catástrofe ultravioleta, que la física clásica tenía ciertas hipótesis que son en realidad principios, ¿verdad? Entonces, el valor de verdad es dependiente de lo que está intentando explicar. Y pues en ese entonces lo que pasaba es que el valor de verdad dejaba de ser verdad, ¿no? Empezaba a ser falso porque ya no describía las cosas que quería describir. Y bueno, sí, lo mismo puede pasar en el psicoanálisis, por supuesto. Por lo que sé, hubo como un salto, ¿no? Entre el paradigma de Freud, el paradigma de Lacan, a lo mejor ahí hubo un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor era más fácil, eh, ¿cómo decirlo? Asimilar el modelo que estaba proponiendo Lacan, no sé. Puede haber un cambio, ¿no? Una modificación en las hipótesis, en los principios, y de ahí desarrollar una nueva teoría. O más, no podría decir más completa, pero pues sí, diferente. Sí, tal vez se asimila más Freud porque tiene ideas más intuitivas y Lacan es más complicado de entender porque requiere un ejercicio, un esfuerzo de estudio para entender las formalizaciones, etc.
Sí, quizás. Y bueno, de ahí viene lo de la comodidad científica que les platicaba, ¿no? ¿Qué teoría o qué modelo se acepta más dependiendo del consenso que tengan, por supuesto? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Emma, ¿tenés alguna otra pregunta o comentario del Facebook? No, no hay preguntas ni comentarios ya en Facebook. Bueno, hoy estamos más tranquilos. A veces estamos todos levantando la manita a la vez. Hago otra pregunta. Lacan piensa lo real como un imposible lógico matemático. No sé si ustedes tienen un concepto como tal en su campo, lo imposible lógico matemático, y si nos podés hablar un poquito de eso. Creo que tiene que ver, por lo que yo entendí, con un límite que se genera y se debe introducir una nueva teoría, digamos, para poder incluir ese problema. No lo tengo muy claro. Pasa con los números. No bastan los números naturales, se crean los, no sé cuáles le siguen, los que tienen los números negativos, y luego se fueron creando los racionales, imaginarios, etc. Ahí hay un problema de imposible, por lo tanto se debe crear algo nuevo para poder abordarlo. Sí, se podría utilizar la palabra imposible, aunque yo no la utilizaría. Sería como, bueno, sí, sí es imposible, porque, o sea, así como mencionan los números naturales, tienen sus axiomas, tienen sus reglas y tienen definidas operaciones entre ellos, su cuerpo, cómo se comportan, la suma, ¿no? Y el producto. Entonces, no puedes llegar no, bueno, puedes definir algo que se llama diferencia, pero también pones reglas que uno tiene que ser mayor que otro, porque si lo haces al revés, llegarías a números negativos, ¿no? Entonces sería imposible hacerlo al revés, en ese sentido, ¿no? O sea, matemáticamente sí hay imposibles lógicos, porque pues, sus principios te delimitan. Físicamente, eso es en cuanto a las matemáticas, ¿no? Porque el cuerpo te permite hacer imposibles lógicos, en ese sentido. Físicamente no estoy seguro que se pueda hacer porque, por ejemplo, hablando de relatividad, tienes que la velocidad de la luz es constante, ¿no? Todos los marcos de referencia. Es un principio. Y si lo cambias, pues ya no tienes relatividad, pero no te estaría reflejando lo que quieres reflejar. En ese sentido, no sería un imposible lógico porque en realidad lo que te está limitando la teoría es lo que quieres describir, que sería la gravedad y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, imposible lógico como teoría formal,
pero no como lo que quieres describir, ¿no? Más bien lo que quieres describir te lo delimita. No sé si me estoy explicando. Es decir, que un imposible lógico matemático podría estar en el terreno de esos conceptos dentro de esa disciplina, pero que en la física es diferente. O sea, también hay imposibles ¿por qué sería? A ver si sigo el razonamiento. Ok, bueno, vamos a poner otro ejemplo, el de la termodinámica. Tiene lo que es sus principios también. Ahora se me olvidó el nombre. Entropía. Entropía, lo que se conoce como entropía. Puedes definir lo que se llama eficiencia, puedes trabajar con eso. Y un teorema te dice que no puedes tener máquinas de eficiencia mayor que 1. Y eso significa que no puedes crear máquinas de movimiento perpetuo. Así a grandes rasgos lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso es un imposible lógico, porque tus principios te dan una regla de comportamiento, lo que es el calor, cómo se comportan entre ellos, y te dicen, bueno, según esto no vas a poder crear una máquina de comportamiento perpetuo, ¿no? Una máquina de movimiento perpetuo. Físicamente, ahora la relatividad te dice que no puedes viajar al pasado porque hay cosas que consideramos sagradas, hasta sagradas en la física, ¿no? Que es la causalidad. El efecto sigue a la causa, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes tus principios y es un imposible lógico viajar al pasado. Y es un imposible lógico en la termodinámica crear máquinas de movimiento perpetuo. Y eso es porque la teoría te lo dice. Y físicamente también queremos que sea así. Es decir, mientras tus principios te pongan reglas, todo lo que te permitan es un posible lógico. Todo lo que no te permitan es un posible lógico. Claro. Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Sí, porque ese concepto de Lacan se ha entendido como real un goce del cuerpo, algo más carnal. Y lo que se plantea en Apola es que tiene que ver con un principio lógico-matemático, es decir, un imposible en el terreno de lo simbólico, no algo de las vísceras, por así decir. Entonces creo que con esto nos aclarás un poco más ese concepto, que obviamente no agota acá, pero nos da pistas para poder entenderlo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Si no, ya vamos cerrando. No sé si querés agregar algo, Jafet, antes de finalizar. Pues nuevamente darle las gracias a Espacio Psicoanalítico de Oaxaca por la oportunidad de presentar la plática y a todos ustedes, todos los compañeros que han estado aquí. Y nuevamente agradecer también que nazcan dudas sobre el tema, ¿no? Agradecer que puedan seguir generando conocimiento, que es yo creo lo más importante de ese tipo de pláticas. Intentar hacer una relación con lo que es su disciplina y con lo que es la mía y con lo que estamos aportando. Es muy bueno y creo que es satisfactorio que se estén aportando ideas y que se siga haciendo, ¿no? Y espero que podamos hablar en otro momento también, entre todos nosotros, a ver en qué se podía trabajar, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias a vos por tu presencia y los aportes. Gracias a todos. Nos encontramos después en el espacio de, ahora nos toca, el lunes. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.